Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a su canal favorito, podcast para impresionar a su crush. Y el día de hoy tenemos un dato sumamente impresionante precisamente para que logren ese objetivo. Antes de empezar, pues me gustaría recomendarles que se suscriban a este canal si les gusta el contenido, que le den like a este video, que lo comenten y lo compartan, sobre todo con sus conocidos para hacer esto más popular y que sigamos creciendo como comunidad, ¿verdad? Pero bueno, pues ya habiendo dicho esto, vamos a comenzar. El dato para impresionar a su crush del día de hoy tiene que ver con las bacterias. Así es. Las bacterias son los seres vivos más diminutos. ¿Sí? Son estos seres microscópicos. Algunos causan enfermedades, algunos son benéficos para nosotros, como los eh, lactobacillus, etcétera, etcétera. Pero bueno, el dato para impresionar a su crush tiene que ver mucho cómo imaginamos a estas bacterias. ¿Sí? Por lo general, cuando imaginamos seres microscópicos o en este caso bacterias, pues las imaginamos de muchas maneras, ¿no? Cosas así medio como en forma de frijol, las imaginamos como bolas con picos, etcétera, etcétera. Pero en realidad, la gran mayoría de las bacterias tienen dos simples formas. ¿Sí? Y este es el dato para impresionar a su crush del día de hoy. Dato para impresionar a su crush. ¿Qué tal si les dijera que las bacterias todas tienen forma de chetos? Así es. Al menos la gran mayoría. No todas, obviamente hay excepciones, pero la gran mayoría de todas las bacterias, todos los géneros, todas las especies de bacterias tienen forma de estas frituras, ¿sí? Llamadas chetos, creo que son conocidos en gran parte del mundo. Entonces, ya sea de chetos tipo puff o de chetos bolita, o al menos así los conocemos aquí en México como chetos bolita, ¿sí? Pero pues básicamente estas son las dos principales formas que tienen las bacterias. Entonces, al imaginar bacterias, en lugar de estar imaginando monstruos chiquititos, o no sé, frijoles ahí con pelos y todo eso, en realidad solo son estas pues dos formas, chetos puff o chetos bolita. Y vamos precisamente a hablar un poquito acerca de la forma que tienen las bacterias. Bueno, entonces, resulta, ¿sí?, que hay dos tipos básicamente de formas que tienen las bacterias, como ya lo mencioné anteriormente. Uno son las bacterias que están en forma redonda, llamadas cocos también, ¿sí? Y estas se pueden agrupar en varias formaciones. Un coco simple pueden venir de dos células, y es lo que se conoce como diplococo, o pueden estar así acumuladas como si fueran racimos de uvas, lo que se conoce como estafilococos, o pueden formar cadenas también, y eso se le llama estreptococo, ¿verdad? Pero bueno, al final de cuentas siguen siendo cocos, precisamente por esa forma redonda que tienen. Y la otra parte de las bacterias, o la otra forma más común que tienen las bacterias, son los llamados bacilos, ¿sí? O bastones. No son más que, pues, son como una especie de, pues sí, de bastón, o sea, alargadito, ¿sí? Algunos más chatos, algunos más ovalados, pero al final de cuentas todos son bacilos. Hay algunos, ¿sí?, que consideran, por ejemplo, a los bacilos curveados otro tipo de forma, pero pues no deja de ser un bastón, ¿sí? Solo que no es recto, sino que tiene cierta curvatura, como en el caso de Vibrio cólera, ¿verdad? Que ahorita vamos a ver también una imagen. Y bueno, aquí también se ve, es la que está mero abajo a la derecha, ¿sí? Aquí dice Vibrio cólera, es este que tiene la colita, pero no deja de ser un bastón, ¿sí? Hay otras formas un poquito más extrañas, ¿sí?, como en forma de gusano. Ahorita vamos a hablar un poquito, pero básicamente las dos principales formas que tienen todas las bacterias son estas: redondas, cocos, chetobolita, o alargaditas, bacilos o chetos por. ¿Okay? Entonces, ahora, ¿pero por qué tienen esta forma las bacterias? Bueno, por algo bien sencillo.
Antes de mencionarlo, pues tengo que decirles la diferencia entre los seres vivos, ¿verdad? Hay dos tipos de seres vivos dependiendo del tipo de células que los compongan. En videos pasados, en un video anterior, precisamente habíamos mencionado cuál es la principal característica de los seres vivos, y es que tengan una célula, ¿sí? Entonces, en este caso hay dos tipos de células, ¿sí? La célula procariota, que es más simple, más sencilla y más primitiva, ¿sí? Fue la primera que apareció en la Tierra. Y después tenemos las células eucariotas, ¿sí? Son células mucho más grandes, más complejas y más recientes evolutivamente hablando, aunque también son antiguas, no tanto como las procariotas. Y las procariotas tienen estas dos formas simples debido a que poseen una pared celular, ¿sí? Esta pared celular, al irse formando, ¿verdad? Adquiere pues las formas más básicas y simples, ¿sí? que pueden existir, que es una esfera o un bastón alargado. Y esa es básicamente la razón por cual las bacterias tengan esas formas, porque son las, digamos, más simples de, ¿cómo se llama? Pues sí, de formar, ¿no? O sea, con el material genético que tienen, al ir formando esa pared, ¿verdad? Pues adoptan las formas más básicas posibles, ¿sí? Y que les permita tener una mayor superficie de contacto, porque así es como se alimentan, al final de cuentas, las bacterias, por su pared celular. Por ahí entran los nutrientes, por ahí salen los desechos. Entonces, pues lo más sencillo es que sean esferas o bastoncitos. Entonces, es la razón por la cual las bacterias, al menos la gran mayoría, tienen esas dos formas, ¿sí? Y para no confundirlos, ¿verdad? Con las células eucariotas, aquí les dejo unas imágenes, porque siempre que imaginamos, les diré, criaturas microscópicas, las imaginamos pues todas más o menos iguales, y no es así. Aunque las células eucariotas también son microscópicas, no las podemos ver a simple vista, no se puede ver una célula, ¿sí? Son muy diferentes entre sí las células eucariotas y las procariotas. Las células procariotas son mucho más pequeñas y se llaman así porque no tienen un núcleo definido ni compartimentos adentro, o sea, son súper sencillitas, son las que estoy marcando aquí en rojo, mientras que una célula eucariota, que es la que vemos aquí principalmente en la pantalla, tiene muchos más organelos, tiene un núcleo donde se encuentra ahí el ADN, ¿sí? Y un montón de otros organelos, y en tamaño, pues ni qué decir, son entre 100 a 1000 veces más grandes que una célula, no, perdón, de 10 a 100, discúlpenme, de 10 a 100 veces más grande que una célula procariota. Aquí vemos otra comparación de tamaños. Aquí podemos ver encerradas en círculos rojos bacterias procariotas, en este caso son bacterias, y las demás células que se alcanzan a ver en la imagen son células sanguíneas humanas, ¿sí? Las redonditas son glóbulos rojos, y esta que sí, que se ve aquí en forma como de así ameboide, o sea que está así toda sin forma, es precisamente una célula blanco o un glóbulo blanco, ¿sí? También llamado leucocito, ¿verdad? En este caso un macrófago que está precisamente haciendo su trabajo, que es persiguiendo y destruyendo a los intrusos, en este caso en esta muestra de sangre. Entonces podemos ver la diferencia de tamaños, es bastante impresionante. Entonces no tiene nada que ver una célula procariota con una célula eucariota. En este caso son cocos, es un diplococo, lo que podemos ver aquí en estas imágenes. Son dos coquitos así unidos. Ahora, ¿pero todas son iguales? ¿Todas se ven iguales? Pues no. Por cierto, hay una excepción, ¿verdad? A esto, cuando les dije que las células eucariotas son más grandes que las procariotas. Eso es de manera general, pero siempre hay excepciones. De hecho, dato para impresionar a su crush, la bacteria más grande conocida, al menos hasta la actualidad en el mundo, es una bacteria llamada Tio Margarita magnifica, que habita en los pantanos, me parece, en la isla de... ¿Qué isla era? Era una isla del Caribe, me acuerdo. Pero bueno, esta bacteria es precisamente la más grande
del mundo, al menos hasta donde conocemos, mide aproximadamente 1 centímetro de largo. O sea, este sí se puede observar, ¿sí? A simple vista. Pero bueno, aparte de estas dos formas, ¿qué otras cosas podemos encontrar de las bacterias? Bueno, las bacterias también tienen algunas estructuras que las ayudan para sujetarse al sustrato en que se están alimentando, para moverse, para distintas funciones. Entre ellas las más importantes podemos encontrar los cilios, que son pequeñas prolongaciones que salen de su pared, ¿sí? Como si fuera una especie de pelos, vamos a llamarlo así. Y también tenemos unos más grandes que sirven como si fueran colas, por así decirlo, llamados flagelos, ¿sí? Hay bacterias que tienen una cola, un flagelo, perdón, dos, tres, y estos pues principalmente sirven para el movimiento, ¿sí? Para que las bacterias puedan nadar en caso de que estén en un medio líquido o simplemente pues desplazarse. Aparte de eso, bueno, aquí tenemos el ejemplo, precisamente esta bacteria que vemos aquí es Vibrio cólera, es la causante precisamente de esa enfermedad del cólera, y podemos ver que tiene aquí un flagelo bastante grande, ¿sí? No deja de tener forma de cheto, pero pues tiene ahí colita. Ahora, hay bacterias que también forman unas estructuras que les dan otra forma. Por ejemplo, en este caso vemos una imagen de Clostridium, ¿sí? Una bacteria del género Clostridium. Estas bacterias, por lo general, tienen la cualidad o la característica de que forman esporas, ¿sí? Y esta espora la forman dentro de su célula, y al final esta espora pues les da la apariencia como si fuera una cucharita, una cuchara, ¿sí? ¿Verdad? Pero no dejan de ser chetos puff al final de cuentas, ¿sí? Estas bacterias son causantes de algunas enfermedades como el botulismo, ¿sí? Clostridium botulinum, o inclusive el tétanos, ¿sí? El Clostridium tetani es otra bacteria de este género. Pero bueno, y pues hablando de otras formas bacterianas, pues también tenemos bacterias pues que no cumplen con esas formas, ¿verdad? De cheto bolita o cheto puff. En este caso tenemos las llamadas espiroquetas, ¿sí? Que son bacterias en forma así como de cordón de teléfono antiguo, o como, pues sí, como un alambre así enroscado, ¿sí? Entonces, la más importante de este tipo de bacterias, o la más conocida pudiera sería Treponema pallidum, ¿sí? Esta bacteria causante de la sífilis, de esta enfermedad de transmisión sexual, tiene precisamente esta forma. Pero aún así, aunque tenga esta forma, por así decirlo, extraña, no se salva de que también haya unos chetos, ¿sí? Con esa forma. De hecho, hace muchos años, de hecho, aquí en México, no sé, en otros países, llegó esta forma de cheto llamada chetos toing. Así que así es, aunque sean espiroquetas, aunque no tengan esa forma típica de bastón o de coco, aún así siguen teniendo forma de cheto. Entonces, pues nada, esa era lo que les quería compartir el día de hoy. Sabían esta información, así que de ahora en adelante, cuando imaginen bacterias, pues imagínenla con esa forma, ¿sí? No hay monstruitos chiquitos, no tienen colmillos, no tienen picos, no tienen alas, no tienen nada de eso, ¿sí? Las bacterias simplemente son o chetos bolita o chetos puff, ¿sí? No hay de otra. O algunas raras que tienen otras formas, pero son las menos, tienen formitas así como de cheto toing en este caso. Pues bueno, pues nada, chicos, por mi parte es todo. Espero les haya gustado esta información. Espero la compartan, la utilicen y me digan ahí en los comentarios si les funcionó. Entonces, pues nada, nos vemos. Por mi parte es todo. Cuídense.